Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Este libro, Educar es amar, que es como se titula, es un libro que realmente inaugura una nueva sección de nuestra editorial, digamos una sección pedagógica que además ahora está teniendo mucho empuje social, es decir, la pedagogía está ahora mismo adquiriendo unos tintes quizá de preponderancia como quizá nunca antes lo habíamos conocido. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que la pedagogía, la educación, siempre ha sido muy importante, lógico, normal. Digamos, es uno de los elementos claves de la estructura de cualquier sociedad. Y en estos tiempos, bueno, yo diría que siempre ha sido un tema controvertido debido a su importancia, porque los caminos por los que ha ido la pedagogía, las metodologías, hacen que esté siempre en candelero y siempre sea una cuestión que trasciende más allá de las paredes, digamos, de las escuelas, de los institutos, para participar del debate público. Y el lector, cuando se acerque a este libro, ¿qué es lo que se va a encontrar, digamos, de novedoso dentro del campo de la pedagogía? Si me permitas, lo primero que diría es el título. Educar es amar. Puede parecer un título muy pretencioso, sin embargo, yo lo que me gustaría distinguir, que una cosa es instruir, para lo cual simplemente hay que saber cosas, tener conocimiento, y otra cosa es educar, que tiene más que ver con los valores, con el ser. Una cosa es saber y otra es ser. Entonces, desde mi punto de vista, el concepto mucho más amplio, más rico, más esencial de la educación, no frente a la instrucción. La instrucción es necesaria, ojo, esto que quede bien claro. Tenemos que aprender, saber cosas, pero educar es aquello que da al ser humano un componente mucho más global y tiene mucho más que ver con los valores y con el proyecto de sociedad que queremos, porque la educación es el alimento de una sociedad. Muchas veces decimos, hay que ver cómo va el mundo, y yo haría la siguiente reflexión: si tuviéramos una educación diferente en todos los sentidos, tal vez no iría mejor el mundo. Entonces yo te preguntaría, ¿el interés, digamos, por el conocimiento es antes o es después del conocimiento? Quiero decir, ¿podemos tener interés en conocimiento o el conocimiento es el que nos da el interés, digamos, para atender a las disciplinas diferentes que podemos encontrarnos en un instituto, por ejemplo? La institución escolar siempre se ha planteado, desde que es obligatoria, a finales del siglo XIX, principios del XX, todas las naciones querían tener ciudadanos preparados que fueran capaces de dar determinadas respuestas, claro. Entonces, en ese sentido, digamos, la institución escolar lo primero que se enfoca es en aprender, por tanto tiene que ver con lo que antes decíamos de instruir. Pero la perspectiva que ha ido siempre en paralelo con esta instrucción de educar
y más hoy en día, y es la que yo particularmente defiendo. Y además mi movimiento de renovación pedagógica, el movimiento cooperativo de Escuela Popular, es que la instrucción sola deja al ser humano incompleto. Una persona puede ser un excelente científico, pero si luego a un ciudadano deplorable, sin valores, pues la verdad, ese tipo de sociedad, no es la que uno aspira como educador. Por tanto, yo diría que ambas cosas aparecen juntas, pero teniendo siempre, yo diría, la supervisión más global de la educación con la instrucción. Este educar es amar. Puede decirse que tú hablabas de que puede parecer algo pretencioso. Yo no lo veo así, pero en fin, sí es verdad que puede llamar la atención el título en tanto que amamos la educación o amamos al que se educa, porque esa es una cuestión que a mí me parece realmente muy interesante de discernir, digamos, dentro del propio. Sí, yo diría que amar en abstracto no existe. Cuando nosotros amamos a nuestra pareja tiene nombre y apellido, o amamos una profesión, a esa y no otra. Por tanto, digamos, amamos a quienes o con quien nos educamos, ¿no? Y aquí hay que decir también que el docente se educa junto al alumno. Esta es una perspectiva que también es interesante destacar. Yo recuerdo que siendo un joven maestro, que había salido de la escuela normal sin gran formación pedagógica, me fui formando junto con mis alumnos y alumnas en el tiempo que íbamos descubriendo el entorno, la poesía, a través de los textos libres y de todas las técnicas que en el libro se reflejan. Pues yo quisiera también que nos hablaras un poco del, de ese movimiento, digamos, en el que tú estás involucrado, comprometido, y qué características tiene que puedan diferenciarlo de otras iniciativas, digamos, pedagógicas. Los dos primeros capítulos del libro cuento en el primero la historia o la experiencia de la Casa de la Pradera, que fue una clase con la que yo estuve 5 años seguida en Coín, un pueblo de Málaga, y donde allí se desarrolló aquella experiencia a partir de los principios pedagógicos de Celestín y Elise Freinet, que son los que promovieron en el primer tercio del siglo XX esta pedagogía. Esta pedagogía es un conjunto de técnicas que por eso es el texto libre, es decir, hacer que los chicos y chicas escriban libremente, si quieren, si no, que no escriban, textos o poesía. Tiene también que ver con la investigación escolar, es salir al entorno, a la fábrica, a la naturaleza, para descubrir de una manera autónoma y construir de ese modo el conocimiento, no a través de los libros de texto. Nosotros no estamos a favor de los libros de texto. Yo puedo decir que en mis clases, cuando los 17 años de maestro, nunca tuve libros de texto. Entonces, ¿cómo se aprendía? Pues se aprendía con los textos libres del alumnado, se aprendía saliendo a la naturaleza, a la fábrica, al monumento histórico, y a partir de ahí sí necesita bibliografía y libros, la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces yo distinguiría o caracterizaría esta pedagogía, primero, darle la palabra al alumnado. Ellos tienen que ser copartícipes de su educación. Segundo, que los currículum, es decir, las cosas que aprendemos sean abiertas y que sean contextualizados. Es decir, que no me vale el mismo currículum para un pueblecito pequeño de las montañas que en la ciudad. Hay intereses distintos del alumnado y eso el docente tiene que tenerlo en cuenta. Luego, pues como ya he dicho, con esta serie de técnicas, creatividad, investigación y finalmente una evaluación que sea cualitativa, continua y cualitativa, y que sea compartida con el alumnado. ¿Y qué criterios seguís de orientación, digamos, para que el alumno se sienta, en fin, aludido en esas investigaciones que el pedagogo, en este caso, incita al alumno para que lleve a cabo? Aquí habría que tener en cuenta y decir que este movimiento, que lleva bastante tiempo, conecta con lo más actual de lo que se conoce hoy como neuroeducación.
Sabemos que en nuestro cerebro está el sistema límbico y dentro de ese sistema límbico lo componen una serie de órganos que están perfectamente conectados y hay un lugar que es para la memoria y otro lugar para las emociones. Si nosotros conseguimos emocionar, enamorar al alumnado, el alumnado se abre y ahí, como ves, se entiende fácilmente. ¿Qué pasa con la escuela tradicional? Que es repetitiva, cansina, tediosa, es aquello de la poesía de Machado, que todos conocemos, y entonces si al alumnado no le activa en su foco de las emociones la necesidad de saber, y esto se hace con el amor. Sí. Y en este sentido, el alumno verdaderamente se siente involucrado, según tu experiencia a lo largo de tantos años, ya no solamente como educador, sino además también como responsable, digamos, del control, digamos, de la enseñanza. ¿Tú crees que realmente el alumnado responde bien a este tipo de iniciativas? No tengo la menor duda, pero no solo mi experiencia, como he dicho, de 17 años que yo estuve de maestro y luego he estado casi 30 de inspector de educación, y mi discurso ha sido siempre el mismo en la escuela y luego cuando yo he podido gestionar ámbitos educativos más amplios, no me cabe la menor duda, con la experiencia empírica, de que a través del amor, a través de esta pedagogía abierta, donde se le da la palabra al alumnado, se producen maravillas. Hay una cosa que también me ha llamado muchísimo la atención de este libro, y es que, para ti tiene una importancia, en fin, bastante grande el hecho, digamos, histórico y concretamente centrándonos en la República Española. Háblanos un poquito de esa cuestión. Yo hice, además de maestro, luego hice estudios de historia. Entonces la historia es un tema que siempre me ha gustado mucho. Y luego por mi, digamos, posición de valores ideológica, yo me considero una persona republicana. Igual que antes no concebía que sin amor la educación no es posible, para mí no concibo que un ser humano venga al mundo con una serie de cualidades ya o digamos, de derechos. Yo por considerarme una persona, un ciudadano demócrata, concibo de que nadie, y ahí es así la palabra, puede tener de origen algo que lo dé. Pero, ya centrándonos, soy un fiel admirador de la obra educativa de la Segunda República, porque a partir de la institución libre de enseñanza, pues trajo a España, que venía de Europa, una serie de vientos, de cambio, de modernidad, en que era todas estas enseñanzas precisamente de darle la palabra a los niños y niñas, del contacto con la naturaleza, de una educación democrática, etcétera, etcétera. Y por eso hay un pequeño capítulo en el libro donde recojo algunas de esas cuestiones. Entonces, según estos criterios que tú y el grupo en el cual estás incluido, ¿qué podríamos decir en relación a aquello que debemos verdaderamente enseñar? Hablabas de valores, pero aparte de los valores también hay que enseñar más cosas, ¿no? Es decir, sí, es que mira, esto mis compañeros del movimiento saben cómo va. Por ejemplo, antes hablábamos del texto libre. Te voy a brevemente, unos segundos. Sí. ¿Qué consigue el texto libre? Pues mira, el texto libre es el núcleo con el cual nosotros trabajamos el lenguaje. Ajá. Por la mañana, los chavales, les pregunta el maestro o la maestra, ¿quién quiere leer hoy un texto o poesía libre? Levantan la mano, hay 3, 4, 5, cada uno lee su texto. Se hace una pequeña, digamos, asamblea, ¿cuál nos ha gustado más? Y el que nos ha gustado más se elige. El autor o autora va a la pizarra y lo escribe. Lo escribe con su falta de ortografía, con su falta de estructura, y entonces entre todos, lógicamente, con el maestro a la cabeza, pues van corrigiendo eso. Mientras en ese proceso de corregir se está trabajando la gramática, y se está trabajando el estilo, y se está trabajando la sintaxis, todo. Y una vez que ese texto, digamos, está pulido a todos esos niveles, pasa a formar parte del libro de la vida o del periódico escolar. De esa manera, como ves, de manera contraria
a tener la lección 3 del libro de texto del lenguaje, los artículos, es como nosotros trabajamos el tema, por ejemplo, del lenguaje. Evidentemente, entonces, se puede hablar de que en cada clase hay un proceso de investigación. Claro, claro, claro. Mira, nos gusta hablar de doble motivación. Un niño llega un día a clase y dice, me interesa hacer una investigación sobre mi gatito. Vale, pues empieza él primero con... Antes el maestro le hemos explicado los pasos de la investigación científica, adaptada a sus edades. Pues entonces lo primero les decimos que observen, que hagan dibujos, hoy ya muchos niños tienen móviles, sacan sus fotos, que consulten algunas cositas en libros y te hacen un pequeño trabajito, vamos a llamarlo de investigación, que presentan en clase. Y ese trabajo es mejorado con la opinión del resto de la clase y del profesor, desde luego. Y si hace falta ampliar, pues para eso tenemos la biblioteca de clase. Deduzco de lo que me estás contando que realmente el proceso creativo de cada alumno es importante. Y único, además, es singular. Esto es otra cosa muy importante. Nuestra educación es inclusiva. Vemos la diversidad como un valor, no como un problema. Cada niño, cada niña va con sus intereses, va a su ritmo. Hay una cosa, una de las técnicas que se llama plan o contrato de trabajo. ¿Qué es esto? El plan o contrato de trabajo es que al inicio de la semana cada chico, cada chica se comprometen a hacer unas determinadas tareas, pero las van haciendo cuando quieren a lo largo del tiempo. Hombre, el profesor está en clase y va diciendo, oye, parece que te vas a retrasar, va animando, y al final de la semana cada niño, cada niña expone ante el resto. Por eso hablaba yo antes de una evaluación compartida. Esto no es el secretismo de los exámenes, donde el profesor en su casa corregía y esperábamos con ansiedad la nota. No, aquí todo es público y compartido. ¿Qué importancia tienen en este sentido los talleres en los que vosotros... Claro, eso es otra cosa. Celestín y Elis Freinés planteaban que las manualidades no tenían que ser trabajitos estéticos que luego se tiran, sino que fueran trabajos útiles. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer un terrario para observar animales en la clase, vamos a construirlo. ¿Que no sabemos? Vamos a ir a estudiar cómo se hace. Eso. Y entonces, ¿qué criterios, en fin, manejáis los educadores a la hora de, bueno, de evaluar esos conocimientos? ¿Hay notas, hay exámenes, en fin, cómo lo hacéis? Para nosotros, de luego, no hay notas numéricas, aunque luego la administración nos la exige. ¿Cómo solventamos ese tema? Traducimos nuestro proceso de evaluación cualitativa y público, como hemos dicho, y al final se pone una nota, porque no nos queda más remedio. Pero lo más importante a nosotros es el proceso interior. No hay notas, por tanto. En mi clase había referencias de mal, regular, bien o muy bien. ¿Qué era? El que no había hecho nada, pues se le decía, oye, que es que está mal, que es que hay que decirlo, porque no has cumplido lo que dijiste. O si es que te ha pasado un problema, no pasa nada, se entiende. Pero es un proceso de evaluación continua y, como vemos, individualizado y público. Lo que se intenta, creo entender, es que en realidad lo que se trata es de estimular, digamos, el esfuerzo, digamos, del alumno, ¿no? A través de... Es muy interesante esto que dices, porque hoy está en candelero, en ese debate social público que decíamos. Muchas veces este tipo de pedagogía dicen que van contra la teoría del esfuerzo, como diciendo o queriendo castigar a pedagogías de este tipo activas, diciendo van a crear niños que no saben nada, blandengues, sin capacidad de reacción ante las dificultades. Nada más lejos de la realidad. El esfuerzo, lo que pasa, nosotros lo interpretamos de otro modo, es que cada persona no lo hacemos de una manera igualitaria. La igualdad está muy bien, porque a nosotros dos nos pueden dar una cantidad, pero puede que yo necesite más que tú. Eso se llama equidad. Y la equidad es sobre todo lo que nosotros hacemos, es que cada chico, cada chica se esfuerce según sus posibilidades, siempre animándolo al máximo desde el profesorado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles crees tú que deben de ser los deberes que deben de inculcársele a esos chicos que están en la escuela? Pues muy bonita pregunta, porque en el libro dedico un pequeño capítulo. Estoy en contra de los deberes, pero estoy a favor de los haberes. Esta palabra no sé si me la he inventado yo, pero
el concepto sí que lo tengo claro, y es que los deberes yo lo entiendo que es aquellas actividades complementarias que acompañan al libro de texto. Son rutinarias, se refieren a la unidad que acabas de dar, Mientras que los haberes son aquellos conocimientos que tú necesitas obtener para construir el conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de las plantas que hay en un solar abandonado alrededor de mi casa, yo necesito salir por la tarde, ir al solar, hacer un cuadrante de medición, obtener unas muestras con la guía de campo. Esos son haberes, porque son necesidades. Para constatar que esto funciona, me imagino que habréis llevado en estudios de campo, investigaciones y tal. Háblanos un poquito de Pues eso. mira, la mejor estudio de campo es que aquella experiencia de la Casa de la Pradera, hace ya muchísimos años, principios de los 80, de mi alumnado salieron un poco de todo. Coín es un pueblo agrícola, un pueblo que digamos, como tantos de Andalucía, donde el nivel sociocultural, económico, no es que fuera muy alto. Por tanto, de allí salieron como saldrían de cualquier otro sitio. Hay mecánicos, albañiles, gente que ha montado su empresa, pero hay psicólogos, enfermeros, hay de todo tipo. ¿Qué nos demostró esto? Que decía la gente, ya verás cuando vayan al instituto, con estas enseñanzas, ¿se van a estrellar? No. En el instituto, los que fueron, los que pudieron ir, porque no pudieron ir todos, triunfaron, yo no voy a decir qué más, pero como mínimo estaban perfectamente preparados. ¿Y sabes lo que me dicen ellos? Con una distinción, que todo lo que disfrutaron en los años de la escuela, el resto de los niños seguramente no lo tuvieron. Hay una parte del libro que a mí cuando estuve yo leyéndolo en su momento, me llamó particularmente la atención y creo que debería de hacer algún comentario al respecto, y es en relación a los grupos burbuja y la globalización escolar, que parece un título, por decirlo de alguna manera, relativamente contradictorio. Ya. Mira, los grupos burbuja viene este concepto de que como hemos pasado varios años de pandemia, para no paralizar las escuelas, se buscaron fórmulas de evitar el contagio. Entonces, el grupo burbuja era que en vez de que en una clase de referencia, un cuarto de primaria, entraran los 6 profesores que entran habitualmente, solo se quedara con ese grupo un profesor y diera todas las asignaturas. Esto es lo que se hacía antes y que yo curiosamente defiendo. Yo defiendo que en primaria, sobre todo, intervenga el menor número de profesores posible. ¿Para qué? Para que cada uno de los pocos profesores tenga el mayor tiempo posible, y aquí viene el otro concepto, la globalización. Yo no puedo hacer globalización si tengo 3/4 de hora de matemáticas, me está empujando el de lengua, otros 3/4 de hora y el de sociales y tal. Sin embargo, yo, Paco, maestro, tengo toda la mañana con ellos, yo puedo manejar el tiempo a mi antojo. ¿Ves que no hay contradicción? Sí. No, por eso te decía una relativa contradicción. Bueno, yo quisiera, para finalizar la entrevista, que nos comentases tus sensaciones personales en relación a este tipo de pedagogía, proyectándola en el futuro. ¿Tiene que evolucionar más? ¿Crees que los parámetros en los cuales está imbuida son verdaderamente, suficientes como para que se haga frente a la demanda, digamos, educativa, que con los tiempos nuevos, modernos que estamos viviendo, pues parece que es necesaria cada día, ¿no? Porque todo cambia de una manera vertiginosa. Trato también, aunque brevemente en el libro, sobre las nuevas tecnologías. Vivimos en un mundo con cambios incesantes y además rapidísimos de las tecnologías. Lo vemos en nuestros móviles, en los sistemas de comunicación y tal. Si pensáramos que la tecnología en sí misma es el futuro, que lo va a ser en cuanto a aparatos o medios, pues estaríamos perdiendo el tiempo porque no podríamos llegar a tiempo. Pero es que para mí son solo recursos, son instrumentos. A la tecnología lo que hay que llenarla es de valores, de idealizaciones, de utopía, de tal modo
que a mí me da igual que yo tenga una pizarra de la antigua o tenga una pizarra digital, es que depende cómo la use. Yo puedo con una pizarra digital o muchos medios hacer una pedagogía tradicional. Claro. Sin embargo, lo que nosotros planteamos es una pedagogía que está inserta en la inclusión, en los derechos universales de las personas, en los derechos humanos, y queremos otro mundo mejor. O sea, la frase esa, otro mundo es posible, pero para eso tiene que haber una pedagogía, una educación distinta. ¿Qué le dirías entonces a un potencial lector de Educar es Amar para que se acercase a tu libro? Pues que seguramente, como la capacidad de amar la tenemos todos y todas, que si por un momento ha tenido dudas, que lea este libro y otros y se dé cuenta que es un potencial, como decía Albert Einstein, tan capaz de iluminar el mundo, tanto a quien da el amor como a quien lo recibe. Pues muchísimas gracias, Paco. Ha sido un auténtico placer.